digamos sí. Sí, noticia, bueno, han pasado cosas y la política, la calle, tuvieron cosas que hacer y que decir. Comparado con lo que esperábamos hace 48 horas, sin duda que son buenas noticias. Exactamente. Bueno, la lucha y las ideas valen la pena. Ajá. Y te voy a decir una cosa. Por fuera de lo que pasó en el Congreso, hay otras buenas noticias para el día de hoy. Perfecto, bueno, en un rato ampliamos con las buenas. Un día que tenemos buenas noticias, saquémosle el jugo, hagámosla esperar un ratito. Claro. Bueno, vamos a recibir ahora en la vuelta a la diputada nacional de Unión por la Patria, por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penaca. Hola, Paula, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Andrea y Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Compartiendo con ustedes que tenemos buenas noticias. Exacto, exacto. Bueno, recién recibíamos a los oyentes, yo hice un breve resumen de lo noticioso a esta hora, que además hace un rato, no hace mucho, también se suma la postergación del tratamiento de la reforma laboral para el periodo de febrero, ¿no? O sea, una Bullrich que o reculó o recalcula. No sé cómo lo estás viendo, Paula. Sí, me parece que un poco lo que vos decías, ¿no? Yo creo que luchar y pelear y dar la discusión y plantarse en las convicciones que cada uno y cada una tenga vale la pena, y que a veces eso que uno hace, que supone determinado coraje para no ir con la corriente, también contagia. Y creo que eso fue lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y hoy en el Senado. Ayer logramos evitar que deroguen la ley de emergencia en discapacidad y de financiamiento de las universidades, en gran parte por la pelea de los colectivos, las familias y las personas con discapacidad y, por supuesto, de todo el sistema universitario, que vienen dando una pelea muy importante y que trabajó sobre la conciencia de los dirigentes, de los representantes del pueblo, ¿no? Que muchas veces son elegidos con determinadas propuestas y después cuando llegan a los lugares de representación hacen lo contrario o se dejan extorsionar por un gobierno como el de Javier Milei, que usa la lógica de la extorsión continuamente. Y bueno, y hoy más claro imposible, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras, organizados, movilizados, también, creo yo, operando sobre la conciencia de algún sector del Senado de la Nación, que parecería ser que hasta ahora estaba dispuesto a entregar sus principios, sus valores y decirle todo que sí a Patricia Bullrich, y efectivamente le han puesto un límite, que por lo menos nos permite ganar tiempo. Así que me parece que ese es el eje y esta es la clave en la que tenemos que seguir construyendo el pueblo argentino para defender nuestros derechos. Ahora, Paula, según lo que pudimos averiguar, van a insistir con darle de baja a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, entre otras cuestiones. Van a tener que vetar su propio presupuesto, ¿no? Un absurdo más en el que incurre el gobierno de Javier Milei, que en realidad es un absurdo por un lado, pero es muy coherente con el objetivo que tienen, que es destruir la Argentina. Y en la historia de la Argentina, destruir nuestro país significa, primero, llevarse puesto al pueblo, que no cesa en resistirse a que se lo lleven puesto, ¿no? Esa es nuestra historia. Entonces, bueno, intentan avanzar por donde pueden. Este gobierno cruel, además, intenta avanzar siempre por los sectores más débiles. No me extraña, vos imaginate que nosotros, después de dar mucha pelea, sancionamos la ley de emergencia en discapacidad, de emergencia pediátrica, de financiamiento universitario, de moratoria y de recomposición de los saberes jubilatorios, y sin embargo, Milei las vetó, sí, ¿no? Y cuando insistimos y logramos esos 2 tercios para insistir, no contento con haber vetado, hizo la trampa, por ejemplo, con la ley de emergencia en discapacidad, que la justicia dijo que la tenía que cumplir, y después de eso intentó ahora también inconstitucionalmente derogarlas a través de la ley de presupuesto. Entonces no tengo dudas que Milei va a insistir. El tema es cuánto insistimos nosotros, cuánto que nos quedamos plantados en nuestras convicciones y cuánto la sociedad se organiza para dar esa pelea. Claro. Bueno, me quedé pensando, porque primero pensé que lo decías de manera metafórica, van a tener que vetar su propio presupuesto, pero ¿puede suceder eso? Y bueno, la verdad, sea, ¿pueden vetar la ley de presupuesto si no los conforma? ¿Milei puede decir veto el presupuesto y funcionar con el del 26? El del 23, perdón.
el presidente puede vetar cualquier ley y que están dispuestos a gobernar discrecionalmente sin ningún control y sin dar explicaciones a nadie, también ya ha pasado, ¿no? Porque como vos estás diciendo, ya estuvieron sin presupuesto en los primeros 2 años de su mandato. Así que a mí ese gobierno no me extraña nada. También podrían volver a insistir ridículamente enviando otra ley al Congreso que derogue, ¿no? A partir de que inicie el nuevo año parlamentario, el 1 de marzo, que derogue, intentando derogar nuevamente las leyes. Yo creo que nosotros tenemos que, así como ellos insisten, no cesar en organizarnos y en construir cada vez más fortaleza en torno a la defensa de los derechos de todos los sectores de la sociedad, porque vos pensás que todas estas cosas que estamos discutiendo, la reforma laboral, la eliminación de las políticas para las personas con discapacidad, el de financiamiento del sistema universitario, el de financiamiento del sistema integrado provisional argentino, porque una de las cosas que incluía la reforma laboral era que con la plata de los jubilados del CIPA se le financiara a los empresarios para que pudieran despedir. Todo esto es parte de un mismo modelo económico. Obviamente ellos van a insistir, porque además es lo que les exige el Fondo Monetario Internacional y ahora también el gobierno de Estados Unidos, en consonancia con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos van a insistir. El tema es si nosotros insistimos o no. Claro. Y ha quedado clarísimo que quién financia el déficit cero, ¿no? Con esto de las universidades y de los discapacitados y los no, es clarísimo que se les cae, o sea, les queda un presupuesto deficitario porque no sale esto. Es increíble. La verdad es que además todo el gobierno de Milei ha estado repleto de decisiones de política económica que dejan claro que ellos tienen un sector de la sociedad al que quieren beneficiar, el poder económico concentrado, el sistema financiero, los capitales extranjeros, golondrinas que llegan a la Argentina, hacen bicicleta financiera y se la llevan afuera, porque todos los sectores han tenido muchísimos beneficios por la definición de la política económica y otros sectores que también, ¿no? La disminución de bienes personales, que la pagan solamente muy poquitas personas en la Argentina, que son quienes tienen mayores beneficios económicos, la eliminación de las retenciones. Entonces está claro que deciden sacarle a los sectores más humildes para darle y que sigan acumulando los sectores más pudientes. Eso está reflejado en el presupuesto y está reflejado en cada medida de política económica que este gobierno ha tomado desde que empezó a gobernar. Yo creo que siempre somos más los que somos perjudicados que los que son beneficiados. Entonces la fortaleza que tiene eso la tenemos que poner en práctica, ¿no? Me parece que ese es un poco el camino en el que nos vuelve a poner estas 2 buenas noticias de ayer y de hoy, sobre todo porque nos dan la certeza de que no está todo perdido, ¿no? Que va a ser difícil, que se vienen años difíciles, que este modelo supone que cada vez el salario alcance menos, que empieza a crecer la desocupación, que sea necesario el pluriempleo, que la gente tenga que entregar momentos de dispersión y de encuentro con su familia para poder llegar a fin de mes, etcétera, pero que hay una manera de organizarse y de resistir a todo eso. Creo que esta buena noticia nos dejan estas novedades de las últimas 48 horas. Hola Paula, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Paula, además del presupuesto, ayer otra de las cosas que sucedió en la Cámara de Diputados fue la aprobación de la representación del Congreso en la Auditoría General de la Nación. Y ahí se dio un hecho bastante curioso. Visto de afuera, primero parece una gran impericia de parte de La Libertad Avanza y de Menem en la oportunidad en que lo trató. Pero se habló de una supuesta negociación. ¿Unión por la Patria participó de esa negociación o fue espectador de lo que sucedía entre algunos gobernadores y el gobierno? Mira, es muy sencillo. Nosotros durante los últimos 2 años intentamos infinidad de veces, hay una sesión incluso concreta que se inicia y que el gobierno hace que esa sesión se quede sin quórum, porque en todos estos 2 años, nosotros intentamos integrar la representación de la Cámara de Diputados en la GN, porque es una responsabilidad, sobre todo de la oposición, que la GN funcione y que la GN esté integrada. Vos sabés que es un organismo de control de las acciones del gobierno, que además la preside un miembro de la oposición.
y tiene que tener representación la oposición allí, justamente para controlar cómo lleva adelante la gestión el Ejecutivo. La verdad es que quien se oponía a eso era La Libertad Avanza e intentaba con diferentes mecanismos evitar que sucediera. A nosotros, hasta la nueva composición de la Cámara, por ser la primera minoría, nos correspondían tener 2 representantes. Y ahora nos corresponde, por manda constitucional, tener un representante. Entonces no hay ninguna negociación. El representante que nos corresponde en la AGN nos corresponde. Y la verdad que sería una irresponsabilidad que desde la oposición justamente frenemos el nombramiento de ese representante. El cómo y el cuándo lo define el oficialismo, lo define la presidencia de la Cámara, se pone a consideración el tratamiento del tema en la sesión. Si nosotros hubiéramos evitado, prolongábamos el descabezamiento y la falta de funcionamiento de un órgano que es importantísimo, más que nada para la oposición. Luego, por supuesto, el gobierno hizo su acuerdo, ¿no? Allí está representando a un sector de los gobernadores de la República Argentina, una integrante, una auditora salteña. Pero eso hoy, con el gobierno siendo primera minoría, le correspondía definirlo al gobierno. Por eso nuestra pelea por que esta votación se diera antes. Pero bueno, todos sabemos que las votaciones se dan cuando están los votos. Entonces antes no pudimos, por una operación muy fuerte del gobierno, de evitar que sucediera, porque obviamente preferían ellos tener 2 representantes y no uno solo. Ahora se cambió la composición de la Cámara en función de las elecciones y son primera minoría, no solo en función de las elecciones, también cabe decir, ¿no? También cambió que nosotros dejamos de ser primera minoría porque algunos integrantes del bloque que fueron electos por la boleta del peronismo abandonaron el bloque. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Entonces ahora avanzaron y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de quedarnos sin una representación allí, porque justamente somos quienes vamos en nombre de la oposición a controlar desde ese organismo lo que el gobierno ejecuta. Ajá. Como que de lo que más se habló fue de evitar que se derogara la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, pero también se impidió que prosperara el articulado respecto al reconocimiento innominado de deudas que favorecía a algunas empresas muy importantes con más de 3.500 millones de dólares que se tenía que hacer cargo el pueblo argentino de alguna manera de esas deudas porque igual estaban presentes. ¿A qué se referían ellos con ese reconocimiento innominado de deudas para regalarles 3.500 millones de dólares a Edenor, Edesur, Pampa Energy, a Nicky Caputo, etcétera? Bueno, mira, esto en la Argentina tiene una historia también muy vieja, ¿no? Esta idea de que el Estado no sirve para nada, salvo cuando el Estado tiene que hacerse cargo de la deuda de los privados. Lo hizo la dictadura de manera brutal. Algunos de los que hasta hace poco venían a representar el cambio, ¿no? Que ahora parece que ya han sido obligados a volver a esconderse abajo de la alfombra. Estoy hablando de Mauricio Macri. Claro. Tienen una familia que hizo su fortuna en torno a esta práctica que siempre los modelos neoliberales implementan. Entonces el Estado solo sirve o para hacerle ganar plata a los amigos del poder económico, o en este caso para perdonarle las deudas o para no perdonarles, para muchas veces incluso asumir las deudas que esos privados por una claramente falta de capacidad en los negocios terminan obteniendo. Entonces, por suerte pudimos también evitar que se aprobara ese artículo, y la verdad es que entendemos que es una discusión que hay que dar, ¿no? Porque siempre la discusión es la misma. Nosotros creemos que el Estado tiene que regular, y desde el peronismo cuando gobernamos entendemos que el Estado lo que tiene que generar son condiciones para tener un piso de igualdad entre todos y todas. Después de ahí para arriba, cada uno con su esfuerzo, menos esfuerzo, sus capacidades, más capacidades, menos capacidades, construye su proyecto de vida. Ellos lo que quieren es todo lo contrario, ¿no? Que quienes tienen más beneficios y más privilegios estén con la capacidad, en función de la ayuda del Estado, de generar una cantidad de acumulación de riquezas, dejando al conjunto o a la mayoría de la población una condición de pobreza extrema. Bueno, nosotros no queremos que eso pase, no queremos que así usen la plata de todos los argentinos y las argentinas, que es la plata del Estado, y por eso vamos a seguir reclamando y trabajando en este sentido. Bien, Paula. Bueno, entiendo también que con esa agenda el próximo año se intentará nuevamente
discutir la situación de los jubilados y las jubiladas, ¿no? Bueno, es una de las cosas que nosotros dejamos planteada ayer en la sesión, en nuestro dictamen, en nuestra propuesta de presupuesto. Por supuesto, nosotros volvíamos a incorporar ese aumento de emergencia del 7,5% que estaba ya sancionado en esa ley que Milei vetó y que no logramos insistir, ese bono de 115.000 pesos, que lo único que hacen es subir algún piso de dignidad, los saberes mínimos. Ni siquiera es que con esto los jubilados y jubiladas estarían resolviendo su situación actual, ¿no? Pero sí vamos a seguir trabajando también en este sentido. Vos pensás que ellos no solo se niegan a mejorar las condiciones de vida de los jubilados, sino que se han dedicado a empeorarlas, ¿no? Porque la eliminación del plan que garantizaba la medicación, el acceso a la medicación gratuita, incluso la devolución del IVA. ¿Ustedes se acuerdan que eso era una política que se decidió durante el último gobierno del peronismo, que la verdad que les daba, aunque sea una ayuda, a los jubilados y jubiladas, que cuando compraban con sus tarjetas de débito podían tener al final del mes una devolución, aunque sea de un porcentaje de lo que hubieran gastado? Bueno, todas y cada una de esas, y ni que hablar, ¿no?, del trato que Bullrich le da a ellos y ellas cuando con su edad, con todo lo que les cuesta, haciendo un esfuerzo enorme, van a manifestarse a la puerta del Congreso cada miércoles. Entonces, sin dudas, es una de las cosas en las que vamos a insistir y vamos a trabajar. Y me parece que esto nos da también esperanza para eso, ¿no? Bueno, yo lo decía al principio, no son infranqueables, ¿no? Se puede, con esfuerzo, con trabajo, con organización, ir construyendo mayorías distintas. Bien. Paula, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, que tengan buen día, que anden bien. Buenas tardes. Era Paula Penaca, diputada nacional de Unión por la Patria, por la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, haciendo un balance positivo, la verdad, así es, y así lo tenemos que comunicar, porque realmente